trazo número 4, que es el trazo que avanza por abajo, es el trazo que está relacionado con todos los procesos de intercambio. ¿Qué quiere decir intercambio? Intercambio significa saber comunicar y saber escuchar a nuestro intercomunicador. Una de las cosas que últimamente parece que la sociedad no termina de entender. Es como yo digo lo que quiero y a la hora de escuchar no escucho nada, no me interesa. Bien, este trazo potencia esa cualidad. Es decir, nosotros cuando hacemos un intercambio escuchamos también a nuestro interlocutor. ¿Por qué? Porque es muy importante también escuchar a los demás. No solamente por la información que nos aporta, sino por el hecho de sentirse escuchado, por el hecho de sentirse importante, por el hecho de aprender. Es una forma de aprender. La comunicación nos trae como otra forma de aprendizaje desde el plano de yo te aporto, tú me aportas. ¿Vale? Esto es una especie de trueque. La vida es un poco así. Nosotros damos y recibimos a cambio. Cuando nosotros solamente queremos recibir, 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 evidentemente el trueque no está compensado. ¿Qué nos puede generar esa descompensación en ese trueque? Pues tener problemas de tipo respiratorio. ¿Por qué? Porque es coger, coger, coger y no soltar, soltar, soltar. Eso al final, ¿qué conlleva? Estados de ansiedad, estados de angustia, problemas de tipo respiratorio, conflictos pulmonares, en una palabra. El tipo depende de cómo esté realizado el trazo, de la energía, como decía anteriormente, que tenga el trazo, y eso es lo que nos va a dar la pauta de el tipo de comportamiento de esos órganos o de esas aptitudes. Por otro lado, nos encontramos con el trazo marcado con el número 3 o avanza centro, que es el que está relacionado con la psicomotricidad. Algo muy importante, algo que trabajamos mucho actualmente, que es la parte psicomotora. ¿Qué quiere decir la parte psicomotora? Es todos nuestros pensamientos, la fluidez de nuestros pensamientos, la fluidez de nuestras ideas, la forma de divertirnos, la forma de interactuar con el ambiente, la forma de viajar, de conocer nuevos lugares de este planeta, pero también de conocer nuevos lugares internos, más profundos. Y por supuesto también la forma de interactuar con ellos desde un punto de vista físico. Porque nosotros podemos viajar con la mente. De hecho, cuando una persona viaja demasiado con la mente se le dice que tiene ausencias. Por lo tanto, se va a considerar que tiene una alteración. Cuando una persona viaja demasiado con el cuerpo, pero no con la mente, realmente no disfruta de ese viaje porque su mente está en otro lugar. Y cuando tenemos que trasladarnos con el cuerpo, con la mente y con las emociones. Si no, evidentemente, siempre vamos a estar descolgados. También este movimiento, al ser un movimiento de psicomotricidad, está relacionado con todos los movimientos psicomotores del cuerpo, como todas las articulaciones, por ejemplo, son movimientos psicomotores. Los movimientos circulatorios, que es decir, la sangre tiene un movimiento psicomotor, porque no solamente mueve la sangre de un lugar a otro del cuerpo, desde la sangre a nivel de circulación central o circulación periférica o sistémica, sino desde el punto de vista de cómo volvemos a cargar la sangre con oxígeno para poder seguir haciendo todo el proceso, que es una especie de, digamos, un lazo infinito que no acaba nunca. Recogemos aire, soltamos aire, mandamos el oxígeno al resto del cuerpo, lo volvemos a recibir, volvemos a hacer todo el proceso. Es decir, esto es un proceso que no para, es un movimiento continuo, ¿vale? Igual que el movimiento que tenemos nosotros. Y por último, tenemos otro trazo, que es el denominado número 2 o avanza por arriba, que es el trazo que está relacionado con el componente más femenino. Es el trazo de la dulzura, de la belleza, de la relación con el entorno, de el percibir el universo desde un plano de algo satisfactorio, algo que te llena de placer, algo que te llena de emoción, algo que te hace sentir. Y por supuesto está muy relacionado con el contacto físico. Y físicamente ese contacto físico se va a traducir en un componente como la piel, que es uno de los órganos más grandes que tenemos en el cuerpo y en el que aparecen muchas patologías o muchas alteraciones cuando una persona no sabe estar socialmente en el entorno. Una persona asocial, una persona conflictiva con la sociedad, genera trastornos en la piel.
que a veces es muy difícil corregirlos, porque evidentemente para que a esa persona no le saliera esos problemas tendríamos que aislarla de la sociedad. Y evidentemente si la aislamos de la sociedad tendría otros problemas, que es ser más asocial todavía. Por lo tanto, esto sería un poco la pescadilla que se muerde la cola. Pero realmente a lo que voy un poco con este trazo es que es un trazo donde esa feminidad sale a flor de piel. Quiere decir, cuando una mujer o un hombre es muy sensible, este trazo lo tiene muy bien elaborado y la relación que tiene con el entorno es muy afable, muy afectiva, muy cariñosa y muy amigable. Digamos que este sería el trazo de la amistad desde un punto de vista del contacto más directo con la otra persona. Por otro lado, nos vamos a encontrar, independientemente de que hemos visto ya los 12 trazos de la escritura, tenemos que volver a un poco sobre los pasos y recordar eso, que cada uno de los trazos es un vector que tiene dirección, sentido y módulo. De hecho, hemos hablado de la dirección del sentido y el módulo sería el componente entre la masa, la longitud y el tiempo, que es lo que volvemos a decir. Cuando yo hablo de un trazo bien hecho, ¿vale? Es una forma de hablar, por supuesto, hablo realmente de que esa energía yo he estudiado o he desarrollado, mejor dicho, una escritura que considero ideal o menos patológica, no exenta de patologías, menos patológica porque la escritura es algo plástico, quiere decir, la escritura está en movimiento de forma permanente, es algo que no se puede parar. Quiere decir, yo he hecho un estudio desde el siglo más o menos XIV hasta la actualidad, escrituras más neolatinas, y ha ido variando en el tiempo la plasticidad de la escritura, evidentemente porque los comportamientos del siglo XIV o del siglo XV no tienen nada que ver con los actuales en el siglo XXI. Es decir, ha habido otra forma de evolución, otra forma de comportamiento, tenemos elementos que hace 400 años no existían, bueno, hace 20 tampoco, pero ¿qué quiere decir esto? Que la escritura, a medida que el ser humano va cambiando, la escritura va cambiando. ¿Qué quiere decir? ¿Que va evolucionando? No, va cambiando. Entonces yo, en el momento actual que nos estamos moviendo, en el pleno siglo XXI, lo que he querido desarrollar ha sido una escritura ideal, una escritura que esté muy exenta de patologías, porque el hecho de intentar seguir estas pautas de escritura implicaría calidad de vida, quitarnos muchos conflictos, muchas cargas, muchas corazas, muchos malos comportamientos, muchos malos pensamientos, ver el mundo desde otro plano diferente. Porque realmente cuando nosotros queremos conseguir un objetivo, si vemos el mundo desde un plano de vista más armónico, más sociable, menos violento, menos agresivo, nuestra capacidad de integrarnos en este mundo es muchísimo mejor. Y aquellos proyectos que nosotros pensamos inviables, cuando armonizamos la escritura, resulta que son mucho más viables. Por lo tanto, una escritura menos patológica, con una caligrafía más ideal, va a llevar a seres humanos mucho menos problemáticos, mucho más sanos, más longevos y, por supuesto, con más calidad de vida.